Hola amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra vida celebramos diferentes cosas como pueden ser cumpleaños, bodas, aniversarios e incluso en nuestros países celebramos diferentes festividades propias de cada país. Y estas festividades unen a aquellos que participan de ellas de una manera muy especial. Ahora bien, aquellos de nosotros que llamamos a Cristo nuestro amo y Señor, el amo y Señor de nuestra vida, celebramos un evento histórico que tomó lugar hace cerca de 2000 años y que nos une a pesar de nuestras diferencias que pueden ser nacionalidad, cultura, color de piel, de ojos, de cabello, incluso personalidades o lenguaje. Este evento histórico que celebramos, por más distancia que nos separe, por más kilómetros de tierra o agua que nos separen, este evento nos une de gran manera, de una manera especial, mucho más especial que cualquier otra celebración. ¿Y cuál es este evento que nosotros celebramos? El evento es el siguiente. Hace cerca de 2000 años, un hombre que en realidad era Dios mismo que se había encarnado, había tomado forma de ser humano, había entrado en forma de ser humano en su propia creación. Este hombre fue asesinado en una cruz, fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahora, en esta crucifixión, cuando Él es crucificado, Él derrama su sangre, toda su sangre, en esa cruz. Ahora bien, ¿por qué nosotros celebraríamos la muerte, el derramamiento de la sangre y la resurrección de esta persona? No es un mero asesinato, no es la muerte de uno más, es la muerte del Hijo de Dios que resucitaría luego al tercer día. ¿Por qué celebraríamos este evento? Es lo que vamos a ver hoy al leer 3 pasajes de la Biblia que nos explican qué ocurre en este evento histórico. Vamos a comenzar con un pasaje bíblico de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Y aunque este video, el enfoque no es presentar material apologético, que sí lo hago en el resto de los videos de mi canal, hay algo muy importante que creo que todos debemos saber, porque en tiempos como este y en tiempos como el de Navidad, muchas personas buscan atacar nuestra fe. Y una de las maneras que lo hacen, tanto ateos, escépticos como musulmanes, dicen que el apóstol Pablo, al escribir todo el material que se encuentra en el Nuevo Testamento, que lo escribió dicen ellos que él se inventó el mensaje cristiano, que él se inventó la historia de que Cristo murió por nosotros y que resucitó y que debemos creer en él para ser salvos, que toda esta historia se la inventó él. Pero aquí en este texto, él responde esta objeción y deja claro que no es así. Y él dice lo siguiente: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el mensaje que él predica a los corintios le precede. Él lo recibió primero y así lo predicó. Así que la única forma de que algunas personas puedan decir que este mensaje lo inventó el apóstol Pablo sería decir que o está mintiendo o alguien cambió y tergiversó las palabras que él escribió en este texto. Algo que creo que sería muy difícil de demostrar, así que el caso seguiría siendo que el mensaje no lo inventó él, lo recibió él de otras personas. ¿Y cuál es el mensaje que él recibió que asimismo predica? Es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo siempre busca validar su mensaje con las Escrituras del Antiguo Testamento en este caso. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio, el mensaje cristiano, Pablo lo resume aquí diciendo
que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y qué significa que murió por nuestros pecados? ¿Y para qué tenía que resucitar? Otros pasajes lo explican, como lo es el pasaje de Romanos 4, versículos 23 al 25. En este texto, Pablo está hablando sobre Abraham, un personaje del Antiguo Testamento, y en todo este capítulo 4 del libro de Romanos, Pablo está hablando de cómo Abraham fue justificado delante de Dios. Abraham creyó a Dios y en su poder para salvar, y le fue contada esta fe por justicia, es decir, él era pecador, pero fue considerado justo por Dios al depositar su fe en él. Y escribe de Abraham y luego de nosotros, y no solo por él, por Abraham, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y no solo por él fue escrito que le fue contada la fe por justicia, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que el texto aquí claramente está diciendo, la muerte de Cristo ocurrió por causa de nuestras transgresiones, o como dice el pasaje anterior, por nuestros pecados. Y nos explican otros pasajes bíblicos que cuando Cristo muere, el precio de nuestros pecados, es decir, lo que nosotros nos merecemos por haber pecado contra Dios, que es la muerte, porque nos dice Romanos 6:23 que la paga del pecado, el precio de nuestro pecado es la muerte. Ese precio lo pagó Cristo al morir en la cruz. Nosotros debíamos padecer la muerte, pero Cristo la padeció en nuestro lugar, porque tomó el precio de nuestro pecado y lo pagó al morir, al derramar su sangre. Y entonces al él resucitar, resucita para nuestra justificación, resucita para que nosotros, al depositar nuestra fe en su sacrificio, en su poder para salvar, y al arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros obtengamos la justificación, es decir, nosotros seamos, en lugar de ser considerados pecadores por Dios, que seamos considerados como justos. Y otro pasaje que quiero que veamos es de la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Primero vimos de la primera carta que le escribió a los Corintios, ahora veamos de la segunda. El pasaje que quiero que veamos es del capítulo 5, versículo 21, pero para no comenzar ahí en medio de la discusión y perdernos el contexto, quiero empezar un poco antes, desde el versículo 17. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no teniendo en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora, el texto al que quiero que le presten mucha atención dice, al que no conoció pecado, esto es a Cristo, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Dios, la primera persona de la Trinidad, hizo pecado por nosotros a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Es como si Cristo, cuando dice que Dios le hizo pecado, es como si Él se hubiera transformado en nuestro pecado, como si Él hubiera sido hecho nuestro pecado, para que nosotros, cuando Él resucitara, fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, gracias a Cristo. Así que el mensaje que nos traen estos tres pasajes bíblicos es el siguiente. Es el evento histórico que celebramos en esta semana, y es que Cristo murió en la cruz, de acuerdo al plan de Dios. Nos dice Hechos capítulo 4, también un pasaje bíblico, que Cristo fue crucificado por judíos, por gentiles, aquellos que no eran judíos, por Poncio Pilato y por Herodes. Pero la crucifixión, este asesinato que estas personas llevaron a cabo, fue lo que la mano de Dios había antes determinado, o lo que había predestinado la mano de Dios que sucediera. Así que
esta muerte, esta crucifixión, tomó lugar de acuerdo al plan mismo que Dios había establecido desde la eternidad. Y en esta crucifixión, Cristo derrama su sangre porque paga el precio de nuestros pecados al morir, al derramar su sangre. Y cuando resucita, resucita para traernos justificación a nosotros. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos hechos justos y Dios nos ve revestidos de la justicia de Cristo. Dios nos ve como si nosotros hubiéramos hecho todas las buenas obras que Cristo hizo en su vida. Nos ve con la santidad de Cristo puesta sobre nosotros. Por eso es que podemos ser considerados justos, porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Así que quiero que te lleves este mensaje. Y si eres creyente ya, si eres alguien que ya entiende este mensaje, quiero sencillamente invitarte a reflexionar esta semana y siempre en lo que Cristo ha hecho por ti, en que tomó tu pecado sobre sí, fue entregado, fue muerto a causa de tus transgresiones y fue resucitado para tu justificación, para que tú fueses hecho justicia de Dios en Él. Y ya que entiendes este mensaje, quiero invitarte a que continúes viviendo una vida santa, digna de un cristiano, en agradecimiento a lo que Cristo ya ha hecho por ti, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 que si ya hemos muerto al pecado, es decir, si ya somos creyentes, ya nos hemos arrepentido, ya hemos aceptado el sacrificio de Cristo, ¿cómo viviremos aún en nuestro pecado? Pablo apela a nuestro sentido común para que veamos la inconsistencia de decir que somos creyentes, que somos cristianos, pero seguimos viviendo una vida desagradable a Dios. Así que quiero invitarte, si ya eres creyente, a que continúes viviendo una vida santa en agradecimiento al sacrificio que Dios ha provisto para que tú seas salvo. Y si no eres creyente, si eres una persona que nunca has aceptado a Cristo como tu amo, si eres capaz en esta hora de mirar adentro de ti, ver que aún vives en tu pecado, que eres un pecador, que aún no estás en Cristo, no lo has aceptado, Él no es parte de tu vida. Si ves que necesitas la gracia de Dios, que necesitas arrepentirte de tus pecados para poder ser salvo, te invito a que así lo hagas. Y como nos dijo el pasaje último que leímos, te ruego que te reconcilies con Dios. Te ruego que aceptes que eres pecador, que necesitas un Salvador y que ese único Salvador que necesitas es Cristo. Te invito a arrepentirte de tus pecados, a reconocer tu pecaminosidad y la santidad de Dios, porque permíteme recordarte, cuando venga el juicio de Dios, frente a su santidad no puede haber pecaminosidad. Así que te invito a que te aferres al sacrificio de Cristo para que seas revestido de la justicia y de la santidad de Cristo, para que así Dios pueda considerarte justo en lugar de culpable. Así que gracias a todos aquellos que han visto este video. Si quieres que alguien en tu familia o alguno de tus amigos necesita escuchar este mensaje, te invito a que así lo compartas con ellos. Y gracias a todos aquellos que se han suscrito a este canal, gracias a todos los que apoyan este canal. Sigo orando para que Dios les dé conocimiento de su palabra y que les continúe dando sus bendiciones cada día. Así que gracias por ver este video, gracias por apoyar este trabajo y que Dios los bendiga mucho.